En esta oportunidad seguiremos hablando sobre la primera ley de Newton y para ello tenemos un pequeño ejemplo. Dice, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque si se quiere mover en un plano vertical, teniendo en cuenta que la sumatoria de fuerzas es igual a cero? Tenemos que recordar que todas las fuerzas, tanto en el eje Y como en el eje X, van a ser igualadas a cero, ¿sí? Todas las fuerzas. Pero hay que ver qué fuerzas actúan sobre un bloque. En este caso, nos están diciendo que es en el plano vertical. Recordando el plano cartesiano, en el eje vertical se encuentran las Y. Hacia abajo, las Y negativas y hacia arriba, las Y positivas. Teniendo bien claro esto, describimos. En el eje de las X podemos observar que no se encuentra ninguna fuerza que esté siendo aplicada a la caja o al bloque. En este caso va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna fuerza. Si nos damos cuenta, las fuerzas solo son de forma vertical. Entonces, dice, mientras tanto que en el eje Y podemos observar que se encuentran dos fuerzas que afectan a la caja, las cuales son la N, que significa normal, y la W, que significa peso. Partiendo de ello, vamos a calcular las fuerzas que actúan sobre o el valor de estas fuerzas. Recordando que la W, que es el peso, es igual a la masa por la gravedad, la masa del bloque por el valor de la gravedad, donde m es la masa y la g la gravedad, con un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tendremos, partiendo de ahí que nosotros ya conocemos cuál es la fórmula del peso, conocemos cuál es la masa del objeto, entonces podemos calcular cuál es el peso de esta caja o de este bloque. Entonces vamos a hacer que el peso es igual a la masa, que son 35 kilogramos, por el valor de la gravedad, que ya nos indicaron que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto nos va a dar un valor de 343 newton. ¿Por qué newton? Porque estamos multiplicando kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado. Una masa por una aceleración. Entonces tenemos 343 newton. ¿Sí? Las fuerzas siempre van a ser dadas en newtons. El peso va a ser dado en newtons. Entonces, partiendo de esto, ya puedo saber, entonces tengo una de las fuerzas que actúan sobre la caja o el bloque. Entonces, ahora hay que igualarlas a cero. La sumatoria de Y o la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. ¿Qué fuerzas son las que actúan en Y? Solo tenemos dos, que es la N, que es la normal, más el peso, que esto va a ser igual a cero. Reemplazamos los valores que conocemos, que en este caso la N no la conocemos, pero sí conocemos la W, que es el peso, que lo calculamos anteriormente. Si se dan cuenta, esto se vuelve una ecuación lineal, donde la incógnita de nosotros es la N. Nosotros no conocemos cuál es el valor de la N. Entonces vamos a hacer un despeje normal, realizado en matemática frecuentemente, y nos va a quedar que N es igual a 343 newton. Recordando que todo lo que está del lado izquierdo y pasa al lado derecho, dependiendo del signo de operación, este va a cambiar. En este caso, el signo de operación de los newtons es negativo. Entonces, esto pasa a ser positivo. Quiere decir que al momento de yo operar, al momento de realizar la operación de n menos los 343, me tiene que dar 0 para igualarlo. Y efectivamente no tengo que realizarlo porque a simple vista se nota que 343, que vale la n, menos 343, que es lo que vale el peso, me va a dar igual a 0. Y esta es una breve explicación de la primera ley de Newton, donde las fuerzas actúan sobre un bloque o una partícula. En la descripción del video va a quedar una pequeña prueba para ver si se comprendió el tema dado. Gracias.